Hey, ¿cómo están? Espero estén súper bien. El día de hoy vamos a realizar un interesante problema de teoría de números. Dice así: si A es un número natural que no es divisible por 2 ni por 3, entonces A al cuadrado menos 1 es divisible por 24. Entonces a continuación vamos a ver cómo nos vamos a enfrentar a este problema. ¿Sí? Entonces vamos a estructurar un plan de solución. Como primer paso que vamos a hacer, reescribir el enunciado del teorema. ¿Sí? Pues es difícil que nos digan un número no es divisible por 2 ni por 3, pero no tenemos la forma del número para, bueno, empezar a hacer la demostración. Entonces vamos a mirar cómo podemos escribir los números que no son divisibles por 2 ni por 3. Y el segundo paso es realizar la demostración aplicando el método de casos y el principio de inducción matemática. Nos vamos a dar cuenta que no hay una sola forma de escribir los números que no son divisibles por 2 ni por 3. Entonces necesitamos aplicar método de casos. Y además nos están diciendo que el número A es un número natural positivo. Entonces nos toca aplicar el principio de inducción matemática, porque estamos trabajando en el conjunto de los números naturales o de los enteros no negativos. Entonces vamos a ver el paso 1, reescribir el enunciado del teorema. ¿Sí? Entonces vamos a empezar haciendo unas consideraciones aquí que son muy importantes. ¿Sí? Entonces lo primero que nos dicen es que A es un número impar. ¿Por qué A es un número impar? Porque no es divisible por 2. ¿Cierto que sí? Entonces si un número no es divisible por 2 es porque es un número impar. Y un número impar se puede escribir de esta forma, de la forma 2k más 1, en este caso con k perteneciente a los enteros positivos. ¿Sí? ¿Por qué se puede escribir de esta manera? Empieza a reemplazar valores. Si k es igual a 0, entonces a es igual a 1, un impar. Si k es igual a 2, entonces a es igual a 2 por 2, 4 más 1, 5, un impar. ¿Sí? Si k es igual a 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, entonces a es impar. Esa es una forma general de escribir los números impares. Lo mismo funciona 2k menos 1, también funciona. Pero en este caso vamos a escribir 2k más 1. ¿Sí? Ahora, también nos dicen que el número no es divisible por 3. ¿Sí? Si no es divisible por 3, ¿qué quiere decir? Que yo al dividir el número A por 3, tengo dos casos. O me sale residuo 1 o me sale residuo 2. ¿Sí? ¿Por qué no residuo 3? Pues porque sería divisible por 3. ¿Cierto? Sería divisible por 3, que sería equivalente a tener residuo 0. Es decir, a ser divisible por 3. Entonces, si un número no es divisible por 3, es porque al yo dividirlo, recordando el algoritmo de la división, ¿sí? Cociente por divisor más residuo, ¿sí? Entonces, si no es divisible por 3 es porque ese residuo o es 1 o es 2, ya que estamos dividiendo por 3, ¿cierto? Entonces, o A es de esta forma, 3L más 1 con L perteneciente a los enteros positivos, o A es de esta otra forma, 3P más 2 con P perteneciente a los enteros positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a analizar dos casos. El primer caso combina que A sea impar, ¿sí? Esto que tenemos acá, con que A sea de esta forma, es decir, con que A esté en el conjunto de los números que al ser divididos por 3 se obtiene residuo 1. Pero además también vamos a considerar el segundo caso, y es que A sea impar, pero a su vez A esté en el conjunto de los números que al dividirlos por 3 tengan un residuo 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, análisis del caso 1. A es impar y además de ser impar, está en el conjunto de los números que no son divisibles por 3 y que tienen residuo 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, de este primer caso, ¿qué nosotros podemos concluir? Nos están diciendo 2k más 1 es impar. Evidentemente, A es impar, ¿cierto? Pero a su vez nos están diciendo que A no es divisible por 3, ¿cierto que sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que garantizar que 2k sea múltiplo de 3.
En este caso 2 no es múltiplo de 3, entonces K tendría que ser múltiplo de 3. Pues 2K debe ser múltiplo de 3, pero yo K es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque yo con este más 1 que tengo acá estoy garantizando que este número de arriba no es divisible por 3. Y además en su defecto no es divisible por 2. También, ¿por qué? Porque es impar. Ahora, fijémonos en este de abajo, ¿sí? Este de abajo ya tiene la estructura de un número que no es divisible por 3. Pero nos tenemos que asegurar que sea impar, porque esa es la naturaleza de A, que no es divisible por 2. Ahora, fijémonos una cosa. ¿Qué pasa si L sería impar? 3 por 3 sería 9 más 1, 10 sería, entonces A sería un número par. Entonces L necesariamente tendría que ser un número par. Por ejemplo, si L sería 2, 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces cumple con que A sea un número impar y además no es divisible por 3, ¿cierto? Entonces de aquí podemos sacar que L es par, ¿sí? Entonces L debe ser par, pues de no serlo A sería par, como yo acabo de decir, ¿sí? Entonces mire que todo se centra en 2K y en 3L. ¿Cómo así? Mire que K tiene que ser múltiplo de 3 para poder que 2K más 1 no sea divisible por 3, ¿sí? Otra cosa, L tiene que ser par, ¿sí? Para poder que A no sea par, es decir, para poder que A sea impar. En conclusión, ¿yo qué puedo decir? K tiene que ser de la forma 3 por algo, ¿sí? 3 por M, 3 por Z, 3 por algo, así son los números que son de la forma que son divisibles por 3, ¿sí? 3 por algo. Y L tiene que ser par, es decir, L tiene que ser de la forma 2 por algo, 2 por Z, 2 por M, 2 por la variable que queramos, sí, eso no importa. Solo que K tiene que ser divisible por 3 y L tiene que ser par, es decir, divisible por 2, para poder que se me cumpla que A sea impar y además que no sea divisible por 3. Entonces, en resumen, yo podría decir que A se puede escribir como 6 por M más 1 con M perteneciente a los enteros positivos, ¿sí? 6 por M más 1. ¿Este número qué? Este número me engloba lo siguiente, que A es impar y además de que A es impar, que A no es divisible por 3, ¿sí? Me engloba esas dos posibilidades. Vamos a analizar el caso 2. Que A sea impar, claramente, pero que A esté en el conjunto de los números que no son divisibles por 3, cuyo residuo es 2. Sí, que al dividirlos por 3 el residuo es 2. Entonces ya no nos tenemos que detener tanto en esta primera parte, porque ya sabemos que acá tiene que ser múltiplo de 3, ¿sí? Para que A no sea divisible por 3 en este primer A que tenemos arriba. Detengámonos en el segundo A, ¿sí? Ya aquí tenemos garantizado que A no es divisible por 3. Pero lo que tenemos que garantizar es que una cosa muy importante, que A no sea par, ¿sí? Porque no es divisible por 2. Fijémonos, si P es impar, ¿sí? Si P es impar, 3 por 3, 9, por ejemplo, que sea 3, 3 por 3, 9 más 2, 11, me cumple que A sería impar. Si P es par, por ejemplo 2, 3 por 2, 6, más 2, 8, A sería par. Entonces necesariamente P tiene que ser impar, ¿sí? Para que se me cumpla que A sea impar, para que se mantenga la imparidad de A, ¿sí? Entonces si P es impar es porque tiene que ser de la forma que 2M más 1, ¿sí? Como ya habíamos dicho. Entonces aquí dice 2K debe ser múltiplo de 3, por ello K es múltiplo de 3, lo que habíamos dicho anteriormente. Y lo que acaba de decir, P debe ser impar, pues de no serlo A sería par, ¿cierto? Lo que acabamos de decir. Si P es 3, 3 por 3, 9 más 2, 11, entonces A sería impar. Si P es 2, 3 por 2, 6 más 2, 8, entonces A sería par. Entonces P debe ser impar. Si P debe ser impar, si P estrictamente debe ser impar, ¿sí? Nosotros ¿qué podemos decir? Que este P lo podemos cambiar por un número de la forma 2M más 1, ¿sí? Porque aquí arriba no nos detenemos tanto
como en el análisis anterior, porque el problema está aquí abajo. Porque ya aquí está el número escrito de la forma que es divisible por 3, ¿cierto? Perdón, que es múltiplo de 3, divisible por 3 no, múltiplo de 3. Ahora, el problema es el valor que coja P. Tenemos que asegurarnos que ese valor sea impar. Entonces por eso nosotros podemos escribir que A como 3 por un número impar, en este caso dijimos 2S más 1 más 2, ¿sí? Entonces en este caso nosotros podríamos decir que A es igual a 3 por 2, 6S, más 3 más 2, es decir, a 6S más 5, ¿sí? Entonces mire que tenemos dos casos. Habíamos dicho 6M más 1 y en este caso 6S más 5, ¿sí? Pero ese M y S es arbitrario, los cogimos diferentes, pero yo podría escribir, mire, los números que no son divisibles por 2 ni por 3, pues los podemos escribir de la forma 6M más 1 y 6M más 5. Ese M es arbitrario, ¿sí? Con ese M perteneciente a los enteros positivos. Entonces aquí lo tenemos, 6S más 5. A es igual a 6S más 5 con S perteneciente a los enteros positivos. Ahora, yo sé que ese primer análisis es difícil de entender, ¿sí? Entonces me pensé otra forma de hacerlo, otra forma alternativa más fácil de entender. Entonces se las voy a explicar también por si no la cogieron en esta primera. Resulta que pensemos una cosa. ¿Qué número en su descomposición en factores primos tiene al 2 y al 3 conjuntamente? Hay que mirar el número más pequeño para facilitar más las cosas. El 6. ¿Por qué? Porque 6 es 2 por 3. ¿Cierto que sí? Entonces, si yo quiero mirar un número que no sea divisible por 2 ni por 3, ¿sí? Tengo que ir a ver cómo son las formas de los números que no son divisibles por 6, o más bien los que son divisibles y los que no son divisibles. Es decir, tengo que ir a analizar las clases residuales del 6, ¿sí? ¿Y cuáles son esas clases residuales de 6 o esos conjuntos? 6 por W, que es donde están todos los divisores del 6, perdón, todos los que son divisibles por 6, es decir, los que son de la forma 2 por 3 por W. 6W más 1 es otra clase residual, que son los que tienen residuo 1, que se puede escribir como 2 por 3 por W más 1. 6 por W más 2 es otra clase residual, que son los que se pueden escribir como 2 por 3 por W más 2. 6W más 3 es otra clase residual, son los de residuo 3, y se escribe 2 por 3 por W más 3, y así sucesivamente hasta la clase residual 5, ¿sí? ¿Por qué no 6? Porque sería volver a la clase residual del inicio, ¿cierto? Que sería divisible por 6 específicamente. Entonces, ¿qué pasa? De aquí, de estas clases residuales, yo tengo que saber algo muy importante, y es que cualquier número entero está en ese conjunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted coja cualquier número entero y divídalo por 6, y ese número entero se puede posicionar en cualquiera de estos conjuntos. Estamos hablando de los enteros positivos, los que tienen residuo 0, los que tienen residuo 1, los que tienen residuo 2, residuo 3, residuo 4, residuo 5, ¿sí? O sea que este conjunto me engloba todos los números enteros. O sea que yo aquí estoy analizando a todos los números enteros que pueden ser divisibles por 2 y por 3, es decir, los que son divisibles por 6, pero también lo que me pide el problema, los que no son divisibles por 2 ni divisibles por 3, ¿sí? ¿Qué son qué? Algunos de acá, no todos, algunos de acá, ¿sí? Algunos de los que tienen residuo, ¿sí? Residuo 1, residuo 2, residuo 3, residuo 4, residuo 5. Ya vamos a elegir cuáles de esos me sirven. Es decir, cuáles de esas clases residuales, los números que se engloban en esos subconjuntos no son divisibles por 2 ni son divisibles por 3, ¿sí? Entonces vamos a mirar la primera clase residual, que son los divisibles por 6, pues no, porque
Si son divisibles por 6, son divisibles por 2 y son divisibles por 3. Aquí mismo se ve, ¿cierto? Entonces vamos a ver, tapamos esto, ¿sí? Este primero lo tapamos, ¿por qué no? Vamos a ver este segundo, de la forma de los que se escriben como 2 por 3 por W más 1. ¿Será que se puede? ¿Será que se puede ir por 2 o por 3? No, porque de este tipo de número no hay forma de yo sacar factor común 2 ni factor común 3 para que este número me quede la forma 2 por algo o 3 por algo, ¿sí? Los números que son divisibles por 2 o por 3 tienen la forma de 2 por algo o 3 por algo, ¿cierto? En este caso yo no lo puedo, entonces este número sí me sirve. Ahora, fijémonos, esta clase residual sí me sirve, es decir, un número que no es divisible por 2 ni por 3 tiene la forma de 2 por 3 por W o por cualquier otra variable S, T, lo que se quiera, más 1. Ya encontré una de las formas de yo expresar un número que no es divisible por 2 ni por 3. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Será que esta clase residual me sirve? La de residuo 2, no. Porque aunque no son divisibles por 3, sí son divisibles por 2. Porque yo saco factor común 2 acá y me queda este número expresado como 2 por un entero. O sea que es par. Por eso también la tacho, ¿sí? Lo mismo sucede con la clase de residuo 3. No se puede porque saco factor común 3 y aunque no sea par, sí es divisible por 3. Entonces la tengo que tapar. Lo mismo pasa en residuo 4. Puedo sacar factor común 2, por lo tanto es un número par, es decir, divisible por 2. Entonces lo tapo. La clase residual 5 no. ¿Me sirve? Sí me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo sacar factor común 2 ni 3. Es decir, la otra forma de yo escribir un número que no es divisible por 2 ni por 3 es de esta forma. 2 por 3 por W más 5. ¿Sí? Y como aquí en estas clases residuales yo englobo todos los enteros, entonces yo puedo decir, en consecuencia, los enteros positivos que no son divisibles por 2 ni por 3 tienen las siguientes formas. O se pueden escribir como 6 por W más 1, o yo los puedo escribir como 6 por W más 5. ¿Sí? Conoce W en los enteros positivos. Entonces, teniendo esta observación presente, yo puedo reescribir el teorema así. Para todo entero no negativo n, si a es igual a 6 por n más 1 o a es igual a 6 por n más 5, entonces a cuadrado menos 1 es divisible por 24. ¿Sí? Entonces miremos que aquí nos están hablando de o, es decir, nos están hablando de dos casos. El número es de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Cuando nos están hablando de eso, nosotros tenemos que utilizar el método de casos, ¿cierto? Pero además nos están hablando de enteros no negativos, ¿sí? Nos están hablando de que esta n varía en el conjunto de los números naturales. Si eso sucede, tenemos que utilizar el principio de inducción matemática para probar este teorema, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo por casos. Este es el caso 1, este es el caso 2, y en ambos casos vamos a utilizar inducción matemática para probar que en ambos casos a cuadrado menos 1 es divisible por 24. ¿Sí? Pues vamos a hacerlo. Entonces paso 2. Demostración utilizando método de casos e inducción matemática. Entonces caso 1. A es igual a 6 por 1 más 1 con n perteneciente a los enteros positivos. Entonces, el primer paso, base de inducción. ¿Cuál es la base de inducción? Probar que esa proposición es válida para n igual a 0. ¿Sí? Entonces, miremos, n igual a 0. Si n es igual a 0, a es igual a 6 por 0 más 1, es decir, a es igual a 1. Entonces, a cuadrado menos 1 sería 1 al cuadrado menos 1. Es decir, 1 menos 1 sería 0. Evidentemente, 24 divide a 0. ¿Cierto que sí? 24 divide a 0. ¿Por qué? Porque 0 se puede escribir como 0 por 24. De ahí concluimos que 24 divide a cuadrado menos 1. Por lo tanto, se satisface la condición o se verifica la proposición para n igual a 0. Paso inductivo. B.
¿Qué es el paso inductivo? Plantear la hipótesis inductiva y la tesis inductiva. Entonces la hipótesis inductiva dice así: para cierto k mayor que 0, perteneciente a los enteros positivos, si a es de esta forma, es decir, es igual a 6k más 1, entonces 24 divide a cuadrado menos 1. Tesis inductiva: si b es igual a 6 por k más 1 más 1, ustedes podrían decir, venga, ¿y por qué no utilizamos a acá? Algo muy importante, y es que si estamos hablando de un k más 1, ya no estamos hablando de un k, entonces naturalmente el número que estamos formando es un número distinto al inicial. Pero vamos a ver que esta hipótesis inductiva en el desarrollo de la demostración nos va a servir mucho. Entonces b es igual a 6 por k más 1 más 1, entonces ¿qué tenemos que probar? Que 24 divide a b cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el desarrollo. Sí, entonces yo aquí puse el paso inductivo para tenerlo en cuenta, y aquí puse el desarrollo en una tabla. Listo. Entonces aquí está. Vamos a entender la demostración realizada en esta tabla con sus pasos. Entonces yo primero empecé a decir, bueno, yo tengo esta hipótesis, yo sé que 24 divide a cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver a qué es igual a cuadrado menos 1. Entonces a cuadrado menos 1 es igual a 6k más 1 al cuadrado menos 1. 6k más 1 al cuadrado aplicando el binomio es el primero al cuadrado, es decir, 36k cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces 6k por 1, es decir, 12k, más 1 al cuadrado que sería 1 menos 1. Entonces al cuadrado menos 1 sería 36k al cuadrado más 12k. ¿Por qué? Porque más 1 y menos 1 pues se cancela, da 0, entonces no se pone porque 0 es neutro aditivo. Entonces a cuadrado menos 1 es de esta forma. Yo sé que 24 divide a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Por hipótesis. Me lo dice la hipótesis inductiva. Ahora, fijémonos en b. b es igual a 6k más 7. ¿Por qué? Porque yo hago propiedad distributiva 6k más 6. Y 6k más 6 más 1 sería 6k más 7. ¿Cierto? Entonces ahora miremos. b cuadrado menos 1 sería igual a 6k más 7 al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Entonces b cuadrado menos 1 sería igual a 6k al cuadrado, 36k cuadrado, más 2 veces 6k por 7. Entonces miremos, bueno, ¿cuánto es 6 por 7? 42, sería 42k. Y 42k por 2 sería 84k. Más 7 al cuadrado, 49 y menos 1, ¿cierto? Entonces b cuadrado menos 1 sería todo esto mismo, pero con el menos 1, es decir, 36k cuadrado más 84k más 48, ¿sí? Entonces aquí es donde uno tiene que empezar a sacar la malicia, ¿sí? Si yo ya sé que 36k cuadrado más 12k es divisible por 24 y mi meta es probar que cuadrado menos 1 es divisible por 24, entonces voy a aprovechar esto. De esta expresión voy a intentar sacar 36k cuadrado más 12k. Entonces lo saco aquí a un ladito, voy a asociar. Entonces, esta expresión la puedo escribir también como 36k cuadrado más 12k más paréntesis. ¿Cuánto es 84k menos 12? Sería 72, ¿cierto? Porque 72 más 12, 72 más 10, 82 y más esos 2 sería 84. 72k. Y este 48 que no lo toqué, pues lo pongo igual, más 48. O sea que yo esta expresión, aplicando la propiedad asociativa de la adición, la escribí de esta manera. 36k cuadrado más 12k más 72k más 48. Ahora, yo ya sé que esto que es a cuadrado menos 1. ¿Por qué? Por hipótesis, ¿sí? Más, miremos que este factor tiene que factor común 24. ¿Por qué? Porque 24 por 3 es 72 y 24 por 2 es 48. O sea que yo esto lo puedo escribir como 24 por 3k más 2. ¿Qué acabo de encontrar? Que b cuadrado menos 1 se puede escribir como la suma de dos números que son múltiplos de 24, ¿sí? O que son divisibles por 24. Es decir, a cuadrado menos 1 es divisible por 24 y efectivamente este número es divisible por 24. ¿Por qué?
porque tras k más 2 es un entero y este número es de la forma 24 por un entero. O sea que tanto a cuadrado menos 1 como este número son divisibles por 24. La suma de dos números divisibles por 24 pues es divisible por 24, ¿cierto? Entonces yo de aquí y de ese principio puedo deducir que 24 efectivamente divide a b cuadrado menos 1. Y así entonces quedó probado este caso, el caso 1, ¿sí? Entonces mire que lo que hicimos fue aplicar esa malicia. Si yo ya sé cuál es la forma de a cuadrado menos 1, cuando haga b cuadrado menos 1, pues intento construir esa forma, porque yo ya sé que esa forma es divisible por 24. Cuando lo hice me di cuenta que el resto que queda, es decir, después de hacer esa asociación y después de restar los números, esta expresión que queda también en el otro paréntesis también es divisible por 24. La suma de dos números divisibles por 24 es divisible por 24. Ah, listo, b cuadrado menos 1 es divisible por 24, ¿sí? Entonces vamos a hacer el caso 2 y es muy similar. Prácticamente es hacer lo mismo. Bueno, entonces el caso 2 es a igual a 6n más 5. Entonces la base de inducción es probar que eso es válido para n igual a 0. Entonces si n es igual a 0, a sería igual a 6 por 0 más 5, es decir, a 5. Entonces a cuadrado menos 1 sería igual a 5 al cuadrado menos 1. Es decir, 25 menos 1, que es 24. Y claramente 24 divide a 24. Por lo tanto, 24 divide a cuadrado menos 1. Es decir, para n igual a 0 se satisface la condición o la proposición. Vamos a ver el paso B, paso inductivo, ¿cierto? Que es plantear la hipótesis inductiva para cierto k perteneciente a los enteros positivos, ese k mayor a 0. Si a es igual a 6k más 5, entonces 24 divide a cuadrado menos 1. Ahora, la tesis inductiva sería que si b, ya dijimos que es b, ¿por qué? Porque ya nos estamos refiriendo a otro número porque es k más 1. 6 por k más 1 más 5, entonces 24 divide a b cuadrado menos 1, ¿sí? Aunque nos estemos refiriendo a un número b o a un número a, en el fondo lo que nos dice el teorema es que cualquier número que no sea divisible por 2 ni por 3 y sea de esta forma, al yo elevarlo al cuadrado y restarle 1 tiene que ser divisible por 24. Por eso pues no hay problema si que pongo a y aquí pongo b, ¿sí? Entonces vamos a ver que aquí ya tengo pues el resumen del paso inductivo, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de la demostración cuál es la hipótesis inductiva. Eso es muy importante. Entonces vamos a mirar acá nuestra demostración en la tabla. Entonces partamos reconociendo cuál es nuestra hipótesis inductiva, que 24 divide a cuadrado menos 1, pero no sabemos qué es a cuadrado menos 1. Entonces vamos a ver, a cuadrado menos 1 es lo mismo que 6k más 5 al cuadrado y a eso le restamos 1. 6k más 5 al cuadrado sería el primero al cuadrado, es decir, 36k cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. El primero por el segundo es 6k por 5 sería 30k, por 2 sería 60k, más el segundo al cuadrado sería 5 por 5 que serían 25, menos este 1 que hay acá. Entonces a cuadrado menos 1 sería igual a 36k cuadrado, más 60k, más 25 menos 1 que sería 24, ¿sí? Entonces ya sabemos que cualquier número de esta forma es divisible por 24. Eso nos lo dice la hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver a qué es igual b. B es igual a 6k más 11. ¿Por qué? Porque distribuyo este 6. Entonces 6 por k sería 6k. 6 por 1 sería 6. Y 6 más este 5 sería 11. Es decir, b es igual a 6k más 11. Ahora, b al cuadrado menos 1 sería igual a 6k más 11 al cuadrado, restándole 1. Apliquemos binomio al cuadrado aquí. 6k más 11 sería que el primero al cuadrado, es decir, 36k al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. 11 por 6 sería 66k. 66k por 2 sería 66 más 66, que sería 60 más 60, 120, y 6 más 6, 12, 120 más 12, 132k, ¿cierto? Más 11 al cuadrado, que sería 121 menos 1.
Entonces b al cuadrado menos 1 sería lo mismo que 36k al cuadrado más 132k más 121 menos 1, que sería 120. Entonces ahora vamos a ir a aplicar lo que aplicamos en la demostración del caso 1. Vamos a ver este caso. Aquí esto es divisible por 24, lo sabemos por hipótesis. Entonces vamos a intentar recrear este número, es decir, a cuadrado menos 1 acá, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de expresar a b cuadrado menos 1 como la suma de dos múltiplos de 24 y así decir que 24 entonces divide a b cuadrado menos 1. Entonces fijémonos en algo. Yo como saco, entonces voy a convertir este número aquí en este número, ¿sí? Entonces voy a intentar sacar de aquí este número, listo. Entonces aquí ya tengo a 36k cuadrado, lo pongo aquí. 60k lo pongo aquí, 24 lo pongo aquí, ¿sí? Pero para mantener la equivalencia, es decir, para mantener esta equivalencia, a este número le tengo que sumar otro. ¿Qué otro? Es decir, tengo que sumarle 132 menos 60, que sería 72, ¿cierto? 60 más 72 sería 7 y 6, 13 más 2, 132, ¿cierto? Y a 24 le tengo que sumar 96 para que me dé 120, o más bien 120 menos 24 sería 96. 120 menos 20 sería 100 y menos 4 sería 96. O sea que este número es equivalente a esto: 36k cuadrado más 60k más 24 más 72k más 96. Si yo vuelvo a sumar estos números, ¿sí? K cuadrado no tiene con qué sumarse, pero 60k con 72k sí, y 24 con 96 también, porque son constantes. Vuelvo al número de acá, o sea que no estoy alterando nada, simplemente estoy aplicando la malicia, ¿sí? Entonces ahora, este número yo ya sé que es que a cuadrado menos 1, ¿sí o no? 36k cuadrado más 60k más 24 es a cuadrado menos 1. Y además, aquí tengo dos múltiplos de 24, por eso puedo sacar factor común 24. 72 es dividido 3 es 24, o sea que al sacar factor común 24, esto me queda como 3k, y 96 dividido 24 sería 4, o sea que en lugar de poner 96 aquí pongo 4 porque ya lo saqué como factor común al 24. O sea que este factor lo puedo escribir como 24 por 3k más 4, más bien factor no, expresión de la suma, ¿sí? Como 24 por 3k más 4. Ahora, aquí a b cuadrado menos 1 lo estoy escribiendo como la suma de este número que por hipótesis es divisible por 24 y este número que evidentemente también es divisible por 24. ¿Por qué evidentemente? Porque si usted mire 3k más 4 es un entero, ¿sí? Un entero, el que sea, es un entero. Y este número de acá es de la forma 24 por ese entero. Y 24 por un entero es la forma en que se escriben los números que son divisibles por 24. Entonces a cuadrado menos 1 es divisible por 24 y este número es divisible por 24. Ahora, b cuadrado menos 1 es la suma de dos múltiplos de 24. De ahí nosotros podemos concluir que 24 divide a b cuadrado menos 1. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque b cuadrado menos 1 es la suma de dos múltiplos de 24. Listo, entonces aquí ya demostramos el caso 2 por el principio de inducción matemática. Caso 1 y caso 2 quedan demostrados. ¿Qué me dice el principio de inducción matemática? Pruebo que se verifica para el primer término, en este caso en igual a 0. Supongo que se cumple para un k y pruebo que se cumple para un k más 1. En ambos casos hicimos lo mismo, ¿sí? Entonces hasta aquí llega la demostración. Sé que es un poco compleja, pero quiero traer problemas así al canal, ¿sí? Porque nos invitan a pensar un poco más, a detenernos, a jugar con los números, ¿sí? A contemplar la belleza, a detenernos, a pensar lento, ¿sí? A intentar descifrar esos secretos que Ramanujan decía que le recitaba la diosa Namagi a sus oídos, ¿sí? Los secretos de los números. Eso lo intentamos. Y por eso pues no quiero dejar pasar este problema. Y quiero reflexionar un poco en el sentido de y por eso aquí llamo a Einstein, pero podría llamar a Hawking también.
a Ramanujan, aunque Einstein no es matemático, más bien físico. Pero todos ellos tenían una curiosidad innata, ¿sí? Eran artistas en el sentido de que encontraban belleza en cosas tan simples como números, fórmulas, pensamientos, creatividad, imaginación. Y yo pienso que las matemáticas, la ciencia, la teoría de números nos permite parar, a pensar lento, a, a apreciar esas pequeñas cosas que le dan sentido a la propia existencia, encontrar la belleza en preguntas fundamentales, en cómo se escriben dos números que no son divisibles por dos ni por tres, en pararnos a pensar eso, que pueden ser nimiedades para los problemas de la vida real, pero que muchas veces en esas pequeñas cosas hay momentos de descanso. Hay belleza por la dificultad, ¿sí? Hay arte porque vemos belleza y eso no, y eso implica cierta felicidad cuando uno es capaz de resolver el teorema. Creo que George Cantor tenía mucha razón cuando afirmaba que la belleza de las matemáticas está en su libertad, ¿sí? Cuando cualquiera es libre de hacer matemáticas, y además de cualquiera que sea libre de hacer matemáticas, hacer física, hacer ciencia, siempre nos lleva a dudar, a imaginar, a pensar cómo comunicamos las cosas distintas, a sabernos humildes porque no sabemos todo. De hecho, no sabemos casi nada. Y a usar lo más importante, o una de las cosas más importantes, la imaginación. Y en este caso, compartir esto en YouTube, usar lo segundo más importante. Pensar en cómo comunicar mejor. Porque detrás de cómo comunicar mejor está cómo ayudar a un bien común. Y eso es lo que yo quiero y lo que yo busco. Esto es con muchísimo amor y muchísimas ganas que lo hice. Disfruté demasiado, ¿sí? Y agradezco en mi carrera al profesor que me dio sistemas y estructuras que me mostró este maravilloso problema. No siendo más, me despido de ustedes y deseo que Einstein, Hawking y Ramanujan estén con ustedes. Que el producto de la masa por aceleración siempre los acompañe. Un abrazo.